Este caso que nos sigue estremeciendo, porque nos sigue estremeciendo, este caso del asesinato de un niño y una niña allá en la colonia Atenas hace pues una semana, hace prácticamente una semana, en el domingo antepasado, el domingo 30 de octubre, este asesinato en la colonia Atenas, que le digo nos estrujó y nos sigue estrujando. Bueno, pues sigue su proceso. Ahí estamos viendo fotos de las audiencias, porque ya van dos audiencias que se celebran. En la primera usted vio ahí al imputado, a Óscar Omar Ortega Carvajal, que está haciendo este señor que está viendo usted ahí, que ha sido imputado, acusado, imputado, está ahorita como imputado, es el nombre correcto, el concepto correcto en este nuevo sistema de justicia penal, que no es otra cosa que pues es acusado de homicidio de estos dos asesinatos del niño y de la niña en la colonia Atenas. Bueno, pues ¿cómo va este proceso? Porque este señor ya fue imputado y bueno, está ya sometido a un proceso penal. Bueno, pues justamente en este lunes es que se está celebrando, y digo se está celebrando porque hasta hace muy poquito, hace unos minutos, hace un ratito, todavía no se acababa la audiencia de vinculación a proceso. Y bueno, pues yo voy a ver si tengo alguna información aquí nueva, porque justamente apenitas acaban de informar que todavía seguía esta audiencia prácticamente pues casi todo el día. Bueno, no tengo información nueva, quiero pensar que sigue la audiencia, y si no, pues es que se acaba de terminar hace poquito. En esta audiencia de este lunes, este señor imputado no estuvo presente. En la primera audiencia, donde usted lo ve ahí, en esta que estamos viendo, que es la de este lunes, no está él presente. Están haciendo la audiencia en ausencia de este señor. Esta que está usted viendo fue la del viernes pasado. Allí sí estuvo él en la audiencia. En la audiencia del viernes se le llama una audiencia de control de detención. Allí es únicamente, porque a él lo detuvieron, el control de la detención implica ver si esa detención se hizo correctamente, y entonces algún juez o jueza de control decide si se hizo correctamente la detención, y entonces puede decretar también la prisión preventiva, es decir que queda detenido mientras está el proceso penal. Eso se hizo el viernes pasado. Lo que está ocurriendo hoy, la audiencia de hoy, se llama audiencia de vinculación a proceso, y es la más importante sin duda. Bueno, en el inicio del proceso penal es la más importante. ¿Qué significa esto, estos conceptos, esto de audiencia de vinculación a proceso, y por qué es que es tan importante? Bueno, lo que significa es que el Ministerio Público, en este caso fue una jueza de control, así se le llama, está la jueza de nombre Sandra Zulema Palma hoy en esta audiencia de vinculación a proceso. Lo que ocurre aquí es que el Ministerio Público lleva la acusación. El Ministerio Público, por eso es que se extendió tanto la audiencia este lunes, porque el Ministerio Público detalla todas y además menciona las pruebas también, no las desahoga, pero sí las menciona, con las que acusa a esta persona imputada. Entonces, el Ministerio Público le dice a la jueza, en este caso es una jueza de control, le dice: lo acuso, lo imputo de tales y tales delitos con estas pruebas que más adelante desahogará. En este caso, la acusación, además del homicidio, era también la violación. El Ministerio Público presenta
toda esta imputación, toda esta acusación, menciona todas las pruebas, y la defensa lo que hace pues es que acepta o rechaza esa acusación y presenta también sus pruebas, las menciona también sus pruebas. Lo que hoy ocurrió es que el defensor es un defensor de oficio, quien está acompañando a este señor que está en ausencia, que no acudió a la audiencia. Lo que la defensa hizo es admitir el delito de homicidio y rechazar el delito de violación que está incluyendo el Ministerio Público. Y como los dos ofrecieron pruebas, porque en esta audiencia los delitos que la jueza determine que son los que se van a investigar y a procesar y eventualmente a sancionar, estos delitos que hoy se determinen, esos son ya los que van a quedar en la acusación. Por eso es que es tan importante esta audiencia. Y entonces la jueza, con las pruebas que le presenta el Ministerio Público y la defensa, la jueza toma decisiones. Primero, la jueza decide si lo vincula a proceso o no. Si lo vincula a proceso, lo que está diciendo es que es esta persona, que hay elementos para presuponer que esta persona pudo cometer los delitos o el delito. Y por lo tanto, la jueza indica que se lleve a cabo toda la investigación y da determinado tiempo, máximo 6 meses, puede dar 3 meses, 4 meses, para que el Ministerio Público y la defensa hagan su respectiva investigación. En el supuesto de que no vinculara a proceso, la razón tendría que ser que el Ministerio Público no presenta suficientes pruebas para presuponer, sospechar, pensar que esta persona es la que pudo haber cometido estos delitos. Como todavía no se termina, o hasta a la hora que yo estoy aquí haciendo este programa, todavía no se terminaba la audiencia, pues yo no puedo saber todavía si lo vinculó a proceso. Yo creo que sí, es muy posible, porque incluso en la narrativa de los hechos, hasta donde iba la audiencia, este señor, Óscar Omar Ortega Carvajal, admitió que él asesinó al niño y a la niña, incluso narró cómo lo hizo. Yo no le voy a dar aquí detalles de cómo lo hizo, porque me parece que ya bastante se ha dicho, pero él, en una narrativa, él detalla cómo es que cometió los asesinatos de este niño y de esta niña. Entonces, es muy difícil que la jueza rechace la vinculación a proceso. Lo más seguro es que la jueza lo vincule a proceso, y entonces, a partir de aquí, él queda detenido mientras el Ministerio Público hace toda una investigación muy amplia, recoge prueba genética, prueba documental, prueba testimonial, etcétera, toda la prueba habida y por haber, para que dentro de algunos meses, que pueden ser hasta 6 meses, regresen a otra audiencia donde se desahogan todas esas pruebas. Y mientras tanto, la defensa también recoge la prueba correspondiente donde pueda defender a esta persona. Y bueno, pues en ese tenor es que está el proceso penal. Se determina hoy mismo si se vincula al proceso. Yo creo que lo más seguro es que sí. ¿Por qué es que este señor no acudió hoy a la audiencia de vinculación a proceso? No acudió, lo que se dijo ahí en la audiencia, en el transcurso de la mañana, porque luego se dio un receso y continuó por la tarde todavía esta audiencia. Lo que se dijo ahí es que él no pudo acudir porque está hospitalizado en el Cerezo, él está detenido en el Cerezo de Chihuahua. Bueno, la justificación para no presentarse a esta audiencia de vinculación a proceso es que él está hospitalizado. Lo que se ha especulado en los distintos medios y lo que se ha pensado, lo que se ha supuesto, es que ahí mismo, en el interior del Cerezo, lo pudieron haber golpeado.
lo pudieron haber lesionado y que por eso él está hospitalizado. Esto es grave. Yo sé que la mayoría de las personas, todas las personas, yo creo casi todas, han de querer pues que hasta lo maten ahí y que lo golpeen mucho, porque la gente, estamos pues toda la gente, la sociedad muy molesta con este señor, suponiendo que él sí sea el homicida. Pero no es correcto tomar la justicia por nuestras propias manos por muchas razones. Primero, porque tenemos que tener procesos limpios donde haya evidencia científica que demuestre que esta persona, como cualquier otro caso, por muy indignante que sea, que demuestre que esta persona es quien cometió los delitos. Porque tenemos un sistema de justicia que así lo debe de hacer, primero. Y luego, porque si no se hace así, si se hace a través de tortura, a través de afectarle sus derechos a esta persona, se corre el riesgo, ya ha habido muchos casos, donde se corre el riesgo de que se pierda el proceso penal, porque la autoridad comete ilegalidades, irregularidades en el proceso. Por eso siempre se habla del debido proceso penal. Y el debido proceso penal implica que no haya tortura policíaca, ministerial o en los cerezos, etcétera. Porque entonces la defensa estaría en posibilidades de decir pues que el señor confesó o que el señor admitió el delito porque lo torturaron. Y eventualmente el caso puede llegar a distintas instancias donde lo pueden proteger si es que se está dando tortura. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque luego nos resulta contraproducente por querernos hacer venganza, ¿no? Que a lo mejor mucha gente la puede justificar, nunca se debe de justificar la tortura ni la venganza, porque ha habido muchos casos, muchísimos casos en que la sociedad o una buena parte de la sociedad está segura que esa persona o cree que esa persona cometió los delitos y luego se demuestra pues que siempre no. Entonces la sociedad, me parece que la sociedad debería de estar interesada ahorita, porque va a ser una mejor sociedad, la sociedad debe estar interesada ahorita y exigente de que para que el Ministerio Público recabe toda la prueba científica, testimonial, para que demuestre que este señor cometió el homicidio y todos los delitos que le están imputando. Me parece que en esos términos nos debemos de comportar la sociedad. Una sociedad exigente, una sociedad vigilante, que no le permitamos al Ministerio Público deficiencias, que no le permitamos al Ministerio Público flojera, que no le permitamos al Ministerio Público irregularidades, que no le permitamos al Ministerio Público tonterías que luego pongan en peligro, en riesgo este proceso penal. Me parece que en eso deberíamos de estar como sociedad. Y luego, otro tema que todavía no se acaba y que está ahí todavía pendiente, son los antecedentes de este señor y el contexto en el que se dan estos homicidios, esta tragedia, porque es realmente una tragedia. Un contexto familiar, donde hay violencia de este señor, de esta pareja con su con su mujer, con la mujer con la que vivía, con la mamá de estas criaturas, de este niño y de esta niña, con Angélica Hernández. Había violencia, hay antecedentes policíacos incluso que evidencian que había violencia por parte de este señor, de Óscar Omar Ortega Carvajal, en contra de Angélica Hernández, su pareja, y en contra también de las criaturas, en contra del niño y de la niña. Y entonces, como hay estos antecedentes,
es fácil deducir, o más o menos fácil deducir, pues que había violencia y que había un contexto, pues, familiar de violencia. Y esto se ha prestado para que haya distintas interpretaciones y malas interpretaciones y malos análisis también. Porque no falta quien quiera responsabilizar a la mamá, criminalizar a la mamá, responsabilizarla también de esta tragedia, cuando ella, en ese contexto de violencia, ella también es una víctima. Ella ya era una víctima de violencia, ya venía siendo una víctima de violencia junto con sus hijo y su hija. Y con estos homicidios, pues sigue siendo una víctima y ahora con más ganas se convierte en una víctima. Si alguien la quisiera responsabilizar, lo que estaría haciendo sería revictimizarla. En el proceso de la violencia, muy seguido revictimizamos a las víctimas. Muy seguido la misma autoridad o la sociedad, los medios de comunicación, tendemos a revictimizar, a volver a victimizar, a volver criminalizando a veces ciertos comportamientos. Porque este caso de violencia que sufría Angélica, si bien llegó a una situación de extrema violencia donde se da el homicidio, el comportamiento de la violencia es igual al comportamiento de montones de casos que se presentan en Chihuahua diariamente, cientos, miles de casos que se presentan en Chihuahua diariamente. Unos se reportan, unos se denuncian, otros no, otros jamás dicen nada, mujeres que ni siquiera a su familia le comentan, donde ni siquiera su familia más ampliada se da cuenta, o donde la familia sí se da cuenta pero no apoya a esa mujer, o donde esa mujer se atreve a hacer denuncia, como esta mujer Angélica que se atrevió a denunciarlo hacía unos meses, pero no recibe el apoyo adecuado por parte de la autoridad. Tenemos que tener mecanismos para que en el momento que la autoridad tenga denuncia de violencia familiar, inmediatamente se prendan focos rojos para que la autoridad no permita que esa mujer siga viviendo en esa violencia, y no tenemos esos mecanismos. Si bien tenemos centros, institutos de atención a la violencia, donde las mujeres pueden ir y entran a procesos terapéuticos, legales incluso, la verdad es que nos falta todavía mucho para que a la hora de una detección temprana que puede ocurrir en la autoridad municipal, en la policía municipal, se convierta en focos rojos, que a la hora que detecten se le atienda como debe de ser, para evitar precisamente estos casos y para que siga ocurriendo la violencia. La verdad es que no los tenemos. Están las unidades de atención a la violencia, las famosas UAVIs, que en las corporaciones de la policía municipal funcionan estas unidades, tanto en la zona norte como en la zona sur, donde se supone, y bueno, creo que sí se ha avanzado bastante, la policía en general y particularmente los policías hombres y mujeres que trabajan en estas unidades UAVI, estos agentes y estas agentes policíacas están capacitadas para atender la violencia. ¿Y por qué es tan importante en este nivel? Que fue donde Angélica denunció el caso de violencia hacía unos meses. ¿Por qué en este nivel es tan importante que eficientemos, que le pongamos atención? Porque las mujeres que sufren violencia, como otras víctimas de cualquier otra cosa, de robo, etcétera, etcétera, la primera posibilidad que tienen de hacer una denuncia urgente, de pedir auxilio de manera urgente, pues es con la policía municipal. Antes el 066, ahora el 911, que lo estamos estrenando recientemente. Bueno,
Pues la primera reacción que tiene una víctima, en este caso una mujer que sufre violencia, pues es hablarle a la policía. Y muchas veces no es la mujer la que le habla a la policía, muchas veces son los vecinos o es la familia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que sí acude muchas veces la policía y a veces hasta detiene a los agresores, pero luego no le da seguimiento, no hace detección oportuna y permite que el agresor, el generador de violencia, regrese a la casa, a donde vive con la pareja y con las criaturas, que generalmente más bien son hijos, en este caso pues eran hijastros, hijastra, pero casi siempre son hijos e hijas, y entonces no hay un mecanismo que evite y que les resuelva a estas mujeres terminar con esa violencia. Imagínense, si no estamos atendiendo como se debe a estas mujeres que denuncian la violencia, imagínense aquellas que ni siquiera denuncian, que ni siquiera dicen nada, que ni siquiera se dan cuenta que están sufriendo violencia, que sufren esa violencia en silencio y que luego cuando nos enteramos, porque ha habido casos, ha habido muchísimos casos que hemos documentado, luego cuando nos enteramos, cuando la sociedad se entera, pues es porque ya la mató y nunca hubo reportes policíacos. Entonces lo que tenemos que atender es esta violencia sistematizada que están sufriendo muchísimas mujeres, cada vez la detectan más, pero todavía no la están detectando a cabalidad, y que se denuncie más, que se pida más apoyo, pero también particularmente que cuando estas mujeres acudan a denunciar o a pedir apoyo, pues que la autoridad sí las atienda. Me parece que ahí está la clave. Porque en la medida en que las mujeres vean que sí las atienden y que sí les resuelven sus problemas, pues otras mujeres van a acudir también a que les resuelvan su problema de violencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todo el personal técnico, a Jaime, muchísimas gracias en el camareo, a Dani allá adentro, a Alan también en controles, muchísimas gracias y muchísimas gracias a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal. Hasta la próxima.